Bueno, hoy tenemos el gusto de estar conversando desde México, conectado con Ecuador, con el doctor Diego Bernardini. Él es divulgador de salud y experto en personas mayores desde Buenos Aires, Argentina, médico de la Universidad de Buenos Aires, también tiene una licenciatura en kinesiología y se especializa en adultos y personas mayores. Para eso tuvo formación en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica en Estados Unidos, en el American Board of Family Physicians, en Inglaterra, en el University College of London y en Suiza, en la Organización Mundial de la Salud. También tiene una maestría en gerontología y un doctorado en medicina y geriatría por la Universidad de Salamanca, España, y él concibe a la salud diferente a lo que aprendió en los hospitales de la escuela. Considera que además es un investigador y un académico y hoy por eso queremos conversar con él. Además, ha tenido publicaciones. En el 2015 realizó su primer libro de vuelta, Diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Y en el 2019 publicó su segundo libro, La segunda mitad, los 50 más, Vivir la nueva longevidad. Bienvenido, doctor. Un poco extensa la introducción, pero me parece necesaria para que nuestra audiencia conozca con quién estamos hablando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. Un gusto enorme. Muchas gracias por esa generosa presentación. Y bueno, sí, vamos a hablar de algo que vos recién comentaste, que es algo muy importante, que es algo que nos atraviesa como sociedad, como comunidad, pero principalmente como personas, porque la realidad es que cada día estamos viviendo más, estamos viviendo diferentes, más saludables, con ganas de mayor, o no de mayor, quizás de no perder ese protagonismo que tiene, o que tuvimos, o que tenemos en etapas más tempranas de nuestra vida. Y bueno, me parece que eso es claramente una revolución en función de cómo hoy se está considerando la sociedad. Estamos viviendo la nueva longevidad y es un motivo de celebración como seres humanos que somos. ¿Cómo entender el término nueva longevidad? ¿Cómo se replantea esto de la nueva longevidad? Longevidad es una oportunidad que tenemos todos, que tienen las sociedades, que tienen los políticos, que tiene el mundo. Partiendo de la base que la longevidad siempre existió a lo largo de la historia de la humanidad, porque siempre hubo personas longevas, desde la antigua Grecia, la antigua Roma, Miguel de Cervantes, siempre hubo personas realmente longevas. Lo que pasa que antes eso era un privilegio, digamos, que tenían unos pocos, porque la realidad era que el promedio de vida apenas llegaba o atravesaba los 30 años. Hoy la realidad es que en un país, en una ciudad como Guayaquil, donde por ejemplo existen ciertas medidas de sanidad, saneamiento, cierta seguridad, cierto estado de bienestar, como son prácticamente las ciudades de los países de América Latina y gran parte del mundo, hoy a una persona que cumple 60 años le quedan por delante 23, 24, 25 años de expectativa de vida. Fíjate que los que hemos atravesado la barrera de los 50, en mi caso tengo 54, los que estamos en esa edad tenemos el 50% de posibilidades de celebrar nuestro cumpleaños número 95. Entonces, estamos viviendo un fenómeno que por primera vez en la historia de la humanidad es un fenómeno colectivo. ¿Y por qué nueva longevidad? Porque no solo es un término cuantitativo, o sea, cada vez son más las personas que viven más tiempo y que vivimos más, sino que además es un fenómeno cualitativo. Estamos decidiendo vivir diferentes, estamos decidiendo estudiar, emprender cuestiones que quedaron postergadas en otros momentos de nuestras vidas, estamos haciéndonos sentir a la hora del voto, estamos consumiendo y creando un nuevo mercado emergente, más comunicados, más educados. Es la nueva longevidad que también tiene desafíos, el cuidado, la dependencia y el mantenernos saludables. Doctor, ¿por qué decidió usted enfocarse en este estudio? ¿Por qué enfocarnos? ¿Por qué la necesidad de estudiar, investigar y divulgar alrededor de esta etapa de la vida? ¿Se puede llamar que es una segunda etapa o cómo se le podría denominar? A mí me gusta, hay varias cosas. Yo creo que todas las sociedades tienen temas de los cuales no se habla. Y uno de los que no se habla, hasta que llegó, por ejemplo, la pandemia, fue los viejos, las viejas, en el buen sentido
en el sentido cariñoso de lo que implica las personas mayores, el abuelo, la abuela, para aquellos que los tienen o que los hemos tenido. A mí particularmente no me gustan las separaciones, pero sí hay una realidad, que hay un determinado momento de la vida, que es el que yo llamo la segunda mitad, donde uno, si mira hacia atrás y ve el recorrido que hay en la vida, hay experiencias, hay pérdidas, hay buenos y malos momentos, hay una familia probablemente que uno haya podido, digamos, consolidar, hay un desarrollo profesional y personal, hay inclusive una cierta estabilidad económica, aunque a veces en nuestra región es un poco difícil. Y nos encontramos con un momento donde la misma sociedad nos dice que nos convertimos en cincuentonas, en cincuentones, que la mujer entró en la menopausia y se vuelve invisible, que aparecieron arrugas, algún kilo de más, y que nosotros mismos como personas nos damos cuenta que ya no somos esos jóvenes que hemos ido a los 20, a los 30 años, pero que tampoco somos las personas mayores de los 80, de los 90, inclusive de los 70 avanzados. Es un momento de cambio, es un momento donde las preguntas que nos hacemos cambian de sentido. Cuando éramos jóvenes nos preguntábamos, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Cómo me gustaría que sea? Y en este momento de la vida empezamos a preguntarnos, ¿qué hice de mi vida? ¿Y qué me gustaría hacer que aún no haya hecho? Por eso yo creo que la segunda mitad es un momento paraguas, es un momento que no tiene un anclaje específico en la edad, porque la edad ya es algo que pasó de moda, digamos. Hoy estamos viviendo un curso de vida que es un continuo, donde lo que importa es cómo nos mantenemos nosotros funcionales, cómo envejecemos saludablemente, porque envejecemos desde el primer día que nacemos, y por sobre todas las cosas, esta palabra que es muy importante y no debemos olvidar, cómo nos mantenemos vigentes, entendiendo por vigencia aquello que nosotros desde mayor o en menor medida podemos aportar a nuestra comunidad para que el mundo sea un poquito mejor. Excelente. Cuando nosotros estamos hablando entonces de esa segunda etapa, ya que estamos entrando en ese concepto para que todos hablemos el mismo idioma, ¿cuáles son las proyecciones de una persona que está entrando en esa segunda etapa y cómo se prepara? Siento que tenemos diferentes momentos en nuestra vida en donde nos preparamos de una manera distinta, ¿no? Los adolescentes se preparan de una forma para el futuro, las madres y los padres para lo que viene, la energía que les demanda. ¿Cómo prepararnos para esa segunda etapa de la vida? La segunda etapa puede ser un momento deseado por muchos, para otras personas puede ser un momento al que uno llega de manera inesperada. Y vos fijate, María Clara, que nosotros aprendemos a lo largo de nuestras vidas. Aprendemos de chiquitos con nuestros padres a caminar, aprendemos en la escuela primaria, en la secundaria, aquellos que hemos ido a la universidad seguimos aprendiendo, aquellos un oficio, siempre aprendemos a lo largo de nuestra vida. Y para la segunda mitad también se debe aprender, porque la realidad es que si bien de alguna manera uno envejece como ha vivido, la realidad es que nos podemos anticipar. ¿Por qué? Porque probablemente nuestros padres, que están viviendo más que lo que vivieron nuestros abuelos, o nuestros abuelos mismos, personas de 80, 90, yo tuve mi última abuela que falleció con más de 100 años, ellos se encontraron con ese regalo de la longevidad sin haberlo planificado, sin haberlo esperado. Y nosotros, como vos decís, a través del aprendizaje, a través de compartir, reflexionar, dialogar, bueno, nosotros podemos prepararnos, podemos aprender a cómo enfocar, cómo planificar esa longevidad, donde, como te digo, así como hubo pérdidas y hubo ganancias en momentos de la vida, hay cuestiones que te puedo sintetizar rápidamente en desempeño general, en cómo tomamos decisiones, en la creatividad, en la felicidad, el estado, no una felicidad desbocada de una fiebre de sábado por la noche, sino una felicidad serena. Bueno, esos son atributos que mejoran las evidencias, las investigaciones, así nos lo muestran en la segunda mitad. Pero es importante que hablemos de esto. Como decía el reciente fallecido Humberto Maturana en Chile, ¿no? Él decía que a nosotros tenemos que conversar sobre lo que significa ser mayor para crear una cultura de la segunda mitad, una cultura de nueva longevidad. Muy bien. ¿Cuáles serían entonces esos...
Yo sé que no existen fórmulas y no existen recetas específicas para la vida, no las hay, pero qué interesante que más allá del diálogo y conocer y hablar del tema como hoy, por ejemplo, que dedicamos una hora casi entre usted y luego Alexandra, que vamos a conversar con ella, a entender y conocer las necesidades de las personas, de los adultos mayores. Entonces, conversar, poner sobre la palestra las necesidades de ellos, entender qué está pasando, cuáles son sus procesos, entendámoslos entonces. ¿Qué necesitan? Por ejemplo, yo que estoy en digamos en la mitad, yo una persona que tengo 38 años, ¿cómo entiendo las necesidades de una persona que tiene 76 o que tiene 82? María Clara, con algo fundamental que lamentablemente no se hizo en la pandemia, que fue escucharlos, fue preguntarles cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus temores, sus angustias. Los encerramos en la casa, no les pedimos autorización, no les preguntamos qué necesitaban y consideramos que esa era la mejor manera de cuidarlos. Que en una primera etapa fue, pero ya no, llevamos 1 año y medio. Entonces, me parece que lo interesante es, primero, poder dialogar. Hoy sabemos que como una intervención de las más efectivas y que mejores beneficios trae, son las intervenciones intergeneracionales, donde hay un aprendizaje mutuo. La persona mayor aprende del joven, pero también el joven aprende del mayor. Después también, vos lo dijiste, 38 años, 40 años. Hoy sabemos que hay determinadas conductas que tienen que ver o que correlacionan con vivir mejor. Lo fundamental es tener salud. Si les preguntamos a esas personas mayores, vamos a ver que el primer motivo, la primera razón de importancia en sus vidas probablemente sea la salud, porque la salud con el tiempo nos brinda independencia, nos brinda libertad, nos permite decidir, nos permite salir de nuestras casas, a tomar un café con una amiga, a cuidar a nuestros nietos o a encontrarnos con quien sea. Y esa salud se construye, y se construye prácticamente desde que nacemos. Y nunca es tarde para construir, para invertir en salud. Hoy sabemos que si nos movemos más, que si nos alimentamos de una determinada manera, que si tenemos, por ejemplo, deberíamos tener no menos de tres personas, aproximadamente 4 personas, con las cuales poder contar nuestras cuestiones más íntimas, poder ser escuchados de alguna manera. La otra es la espiritualidad, y no importa a qué religión, pero hoy sabemos por las investigaciones que aquellas personas que tienen espiritualidad también viven más. Y te digo una última razón, que es muy importante, es tener un proyecto de vida, es saber qué nos gusta, qué nos motiva para vivir cada día. Y ese proyecto de vida no se compra, no se inventa, ese proyecto de vida se descubre. Y eso requiere mucha autorreflexión, un viaje hacia adentro, ¿no? Introspección pura y dura. Sí, esto que escucho seguramente lo están sintiendo muchas personas que también nos oyen por la radio, por el Facebook, por el Instagram, y es esa falta tal vez de creencia de que después de los 70 puedo tener un proyecto de vida, puedo empezar un proyecto de vida. Muchas veces llamamos a una persona y le decimos, ¿cómo estás? Una persona mayor, y dice, agradecido porque llegué hasta esta edad, porque lo logré. Y tiene 70, por ejemplo, 72, no sé, y uno dice, wow, ¿por qué esa poca expectativa de vida cuando puedes tener realmente un proyecto como usted, doctor, lo está diciendo? Sí, lo que está ocurriendo es que es todo tan nuevo, es todo tan reciente que claramente la sociedad todavía no está preparada para esto. Está de alguna manera aprendiendo a la fuerza. En general, las sociedades suelen responder de una manera muy lenta frente a los cambios sociales. Y te doy un solo ejemplo. Cuando se empezó a hablar de lo que después fue la Declaración Universal por los Derechos de los Niños, fue en el año 1906, 1905 aproximadamente, y esa Declaración Universal terminó promulgándose en los años 40, o sea, pasaron cerca de 40 años. Entonces, imaginémonos qué es lo que está ocurriendo con la longevidad. Simplemente otro dato para ilustrar este cambio tan importante que hubo. Cuando yo nací en el año 67, aquí en México, el promedio de vida de las personas era de 57 años. Hoy es 77. Se ganaron 20 años en nada más que medio siglo de vida aproximadamente. Entonces, las sociedades siempre responden de una manera lenta. Y fíjate qué lentitud frente a los cambios que todavía seguimos escuchando
que las sociedades están envejeciendo, y no es así. Quienes envejecemos somos quienes vivimos dentro de la sociedad. La sociedad que no envejece es aquella que se adapta al cambio. Y hoy el cambio es que en nuestra sociedad, día a día, cada vez va a haber más personas mayores, porque estamos viviendo más y porque tenemos menos hijos. Entonces, ese es el problema. Pero te decía, a la fuerza estamos aprendiendo. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, en un país, si nos ponemos un país como Ecuador, por ejemplo, si nos ponemos a pensar el porcentaje de personas mayores que tiene, que está aproximadamente entre un 8 y un 10% de su población, bueno, yo los invito a que traduzcamos esto en millones de personas y, por ejemplo, estos millones de personas en millones de votos. Por lo cual, atención con esto, porque claramente las personas mayores nos están enseñando a la fuerza que la sociedad debe cambiar, debe modificarse. Es muy interesante conocer esto porque nos damos cuenta que la sociedad tiene un papel importantísimo, seguramente también las políticas públicas que deben revisarse en torno al trato, al manejo, a la posición, al rol que tienen las personas en esa segunda etapa de la vida dentro de la sociedad son importantes. Y la verdad es que sí, pienso que es muy triste pensar que una persona que ha vivido toda su vida cultivando su intelecto, cultivando su experiencia, su alma, su entorno, sus habilidades, sean artesanales o intelectuales, pues ya crean que a los 60 o 70 no sirven, cuando no tiene ningún sentido. Es decir, van acumulando conocimiento, acumulando experiencias, acumulando vida y de repente ya no sirven. Por eso te decía, mira, esa forma de pensar de nuestra sociedad es lo que hemos heredado y ha sido el producto de la revolución industrial, donde uno decía mejor, joven y fuerte para el trabajo. Hoy estamos con más de 20 años del nuevo siglo, del siglo XXI, donde hoy el trabajo, el conocimiento, la revolución es cognitiva. Esto tiene que ver con el conocimiento, con nuestra experiencia, con las decisiones. El trabajo cada vez es menos físico y es más intelectual. Entonces, y un ejemplo, el mecánico de autos, que antes reparaba abriendo con tornillos, con palancas, hoy tiene que saber de computación, por ejemplo. Entonces, todo esto se ha transformado. Y lo que es importante, y por eso mencioné hace un rato la vigencia, porque la vigencia tiene que ver con todo ese capital humano que las personas vamos juntando, vamos acumulando a lo largo de nuestras vidas, con esas experiencias, con ese conocimiento, con esas pérdidas y con esas ganancias. Y para emprender, por ejemplo, mira, te doy un dato. Los emprendedores mayores de 50 años en los últimos 20 años en Estados Unidos han triplicado el número. Las patentes de invención que se presentan en Estados Unidos, las que tienen más éxito son las de personas mayores de 50 años, porque llegamos a esta edad con la posibilidad de más contactos, de movilizar más recursos económicos, de tener experiencia de esas pérdidas y de poder saber los contactos. Nuestras decisiones probablemente sean un poquito más lentas que la de un joven de 30 años, pero tienen mayor grado de efectividad, mayor grado de éxito. Y hoy, como te decía, una persona de 70 años, ¿cuántos de quienes hoy nos están escuchando conocen personas de 60, 70, 80 años que están perfectamente saludables, vitales, activas, que al mismo tiempo conocen otras personas saludables, que han decidido enamorarse, como te dije, que han decidido correr unas maratón, que han decidido, esto lo leemos a diario en las noticias. Entonces, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Necesitamos ver cuál es la realidad de esta nueva longevidad que cada vez está más presente en nuestra sociedad. Bueno, hay comentarios, nos escriben que el tema está muy interesante, que hay personas, me dicen, me identifico con el tema y todas esas inquietudes las he tenido. Y yo creo que sí, es tal vez esa temática que está en nuestro entorno y estamos como con los ojos cerrados porque hay cosas más, entre comillas, importantes que resolver que la situación de la longevidad, sin ni siquiera pensar que todos vamos a llegar allá, ¿verdad? Entonces, si sucediera como pasó con los derechos de los niños, que en 1904, 1905 arrancó y solamente en 1940 se dio por hecho, entonces cuando yo llegue a la longevidad, apenas se van a hacer efectivas estas leyes de las cuales estamos hablando, esta normativa y además esta como sensación de la sociedad de que son personas altamente productivas.
Me gustaría que hiciéramos varias cosas. Uno, recomendaciones o conclusiones finales como para dejar en la audiencia que nos ha estado escuchando y que están todos muy atentos una reflexión sobre todo lo que hemos estado hablando. Dos, ¿dónde podemos leer sus libros, doctor? Y tres, hay una página web y redes sociales donde permanentemente está publicando contenidos. Entonces, todo eso, por favor, está invitado a compartirlo. Bueno, muchas gracias. Lo primero que yo diría es que así como yo les comenté que hay tips como moverse más, como alimentarse de una determinada manera, como tener relaciones, amistades, contactos sociales, espiritualidad y un proyecto de vida, también hay una cuestión para la cual nunca es tarde y es fundamental, que es aprender. Necesitamos aprender a envejecer, necesitamos aprender a aceptar las limitaciones, pero también las ganancias de esta etapa. Si yo quisiera correr a mis 54 años como corría a los 25, me voy a lastimar, pero para mí es importante correr, aunque sea un poquito todos los días. Y esto es un aprendizaje que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Los libros son 2 libros, De Vuelta, que es una colección de diálogos con personas notables de Argentina, que fue publicado en ese momento en 2015, y la segunda mitad, que es mi último libro, que ya es un libro que explica un poco más en detalle todo esto que estoy comentando. En Ecuador, lamentablemente, se puede acceder en este momento solamente vía electrónica, vía a través del formato digital. Pero para estar en contacto, sí, yo los invito a que me puedan seguir, a compartir este diálogo y a continuarlo en las redes sociales. Me pueden buscar en el Facebook, en el Instagram, como Dr. Diego Bernardini. Estamos iniciando proyectos muy interesantes con Alejandra Landazuri, que tengo entendido que va a estar dialogando contigo en un rato, que preside el Club Vive Más ahí en Guayaquil. Estamos conformando una comunidad de aprendizaje, porque no hay nada mejor para poder hablar este tema que poder juntarnos con personas de la misma edad, personas que reflexionen, que compartan y que vean que no están solos en este momento de la vida. El Facebook también está accesible, ahí suelo colocar entrevistas como esta, los videos, las publicaciones, y bueno, seguramente cuando pase este mal momento que a todos nos toca vivir, que es la pandemia, nos podamos encontrar ahí personalmente en Guayaquil, en Ecuador, un país que conozco lamentablemente poquito porque solo estuve en Quito, pero que tengo realmente muy buenos recuerdos. Claro que sí, doctor. Gracias. Ha sido muy productiva esta conversación. Yo pienso que a las personas que nos escuchan y que nos han acompañado les ha quedado una semilla diferente hoy con respecto al tema de la longevidad, y espero que no sea la última vez que podamos conversar en el programa al aire. Y bienvenido a nuestro país cuando esté por aquí. María Clara, un agradecimiento muy profundo por este espacio, por esta entrevista, y los invito a todos, a vos inclusive, a que sigamos nuestro diálogo entonces a través de las redes. Un abrazo muy fuerte desde México y ojalá nos veamos muy pronto.